Antes de iniciar con los relatos de este episodio, por favor asegúrate de estar suscrito a este canal, de tener activa la campanita y también de poner un me gusta para que así me apoyes a llegar a más audiencia. Sin más, comenzamos. Dicen que la pobreza te enseña a ser fuerte, pero también puede confundirte entre lo que es la necesidad y el abuso, porque la vida, esta siempre puede estarte poniendo pruebas. Aquella mañana iba con la chamarra rota, con los dedos entumidos por el frío y las ganas de llegar al turno de las 6 para no perder el bono. Eran las 5:45 de la mañana. Todavía no amanecía. La avenida estaba casi vacía. El camión tardaba a veces mucho, o era cuestión de suerte que pasara rápido. Y fue ahí, estando en el paradero, sentado, que vi una cosa. Junto al poste de la parada, ahí medio escondida entre la tierra y algunas hojas secas de los árboles, se trataba de una cartera café, gruesa y que aparentaba tener un buen contenido dentro. Rápido la levanté, miré para ambos lados, buscando que nadie me viera. Como todo estaba muy solo, con confianza la abrí. Traía la identificación de un tal Efraín, una foto muy seria en su identificación. También venía una tarjetita del tamaño de una estampa, con una oración que nunca había escuchado, a un santo oscuro, de esos que no salen en las iglesias. Me dio un poco de escalofrío y mejor la regresé a su lugar, porque para mí lo importante estaba en el compartimiento donde se encontraban varios billetes. Eran casi 3,000 pesos, lo cual para mí era una fortuna, porque en esos años, y le estoy hablando de ya hace tiempo, lo que yo ganaba quincenalmente apenas alcanzaba los 1,300. No sé por qué, pero se me vino a la mente mis hermanos. El más chico ya traía los tenis abiertos, y mi hermana, la que ya iba a secundaria, muchas veces se iba caminando porque no teníamos para darle para el camión. Por mi parte, pensé en comprarme por fin un buen pantalón, porque en la maquila donde trabajaba, pues ya hasta me hacían burla. Por otra parte, también pensé en buscar al dueño. Ahí aparecía su dirección en la identificación, pero luego algo dentro de mí me hizo pensar que pues luego ni se iba a enterar. Y ya con esa seguridad, pues le fui sacando el dinero, me lo metí a la bolsa y sin pensarlo 2 veces, aventé la billetera a una alcantarilla. Cuando el camión por fin llegó, yo traía la adrenalina trepada en el pecho y la sensación de que había robado, pero también de que el mundo, por una vez, había volteado a verme con piedad. Sin embargo, ese día a la salida, como a veces era costumbre, junto con los compañeros de la maquila, nos íbamos a jugar billar un rato, pero pues yo me sentía el rey, traía dinero, así que me puse a invitar cervezas a todos como si fuera el patrón. Nos divertimos bastante. Nos quedamos hasta tarde, ahí tirando bola, apostando de a 50 o de a 100. Yo me sentía grande por un momento, muy ligero, algo muy cercano a la felicidad. Esa noche volví a casa con olor a alcohol, con el orgullo inflado, como si por fin la vida me hubiera guiñado el ojo. Pero lo que era una realidad es que llegué con el bolsillo sin un peso. Me lo había gastado todo entre cervezas y las pérdidas en las apuestas. Al día siguiente, la realidad me golpeó, porque al ver las dificultades que mi familia tenía, me di cuenta que había cometido un grave error. Ese dinero le hubiera servido mejor a mi gente. Pero pues bueno, ya no había nada que hacer. Finalmente ellos nunca se habían enterado de que yo había tenido ese dinero. Los días fueron pasando y la verdad es que no sé por qué, pero poco a poco todo se empezó a venir abajo. El siguiente lunes, el supervisor me llamó a su oficina. Me hizo saber, o mejor dicho me acusó, de que se habían robado material justamente del área donde yo trabajaba y la cual yo tenía a mi cargo. Le dije que eso era mentira, que podíamos revisar el inventario. Ambos fuimos a revisar, pero la verdad es que, en efecto, faltaban cosas. Cuando el supervisor empezó a sacarme la cuenta, ni me la van a creer, pero me estaban cobrando 3,000 pesos,
por el costo de los materiales que se extraviaron. Y si pensaban que me iban a perdonar aquello a cambio de que los pagara, pues la verdad es que no fue así. Ni siquiera me dieron la oportunidad de apelar. Rápido me echaron de la fábrica. Y lo peor es que de mi finiquito me descontaron esos 3,000 pesos. Vaya casualidad, justamente los 3,000 que me encontré y que derroché eran la misma cantidad que me estaban quitando en la empresa por un supuesto robo que no cometí. Ahí comprendí que quizá alguna mala suerte me había traído aquel suceso. También que en la vida todo se paga. Por eso es que salí de aquel lugar, con los bolsillos vacíos, con el sol bien pegado en la cara. Pero eso no era todo. La mala racha comenzó a llegar, expandiéndose a todas las áreas de mi vida. Esa tarde pasé por el billar, a ver si se me despejaba el pensamiento. Al salir, 2 tipos me cerraron el paso. Ni los vi venir. Uno me arrebató lo poco que tenía de dinero y el otro me metió un golpe seco en la mandíbula. Y al tratar de defenderme, empezaron a golpearme hasta que me dejaron ahí tirado en la banqueta. Me salía sangre de la boca y de la nariz. Y fue entonces que comprendí que la cosa no iba a parar, porque algo estaba apagando. De ahí vinieron otros detalles que también me pusieron a pensar. Primero se me cayó el celular a un charco y se descompuso. Después la vecina me acusó de rayarle la puerta, porque supuestamente yo era el vago del lugar. El casero nos anunció que subiría la renta, y parecía que ya todo estaba perdido. Pasaron unos días y no hallaba trabajo. A donde quiera que yo fuera, me decían que luego me llamarían. Lo malo es que en la casa la situación estaba empeorando. El dinero que yo llevaba ya estaba haciendo falta. La verdad es que nomás no veía mi suerte. Estuve reflexionando mucho sobre el momento en que cambió todo para mí. No era casualidad, pero desde el día que encontré la billetera, mi suerte se había despachado. De estar pensando recordé la tarjeta aquella, la que tenía la oración y la imagen demoníaca. Me supuse que entonces tenía que buscar ayuda. Por eso es que fui directo a la parroquia en cuanto pude. Busqué al padre, el cual ya me conocía de vista. Me senté frente a él y comencé a contarle todo. Le dije que había encontrado dinero que no era mío. También le conté lo de la tarjeta. Le hice saber que a partir de ese día todo me estaba saliendo mal. Le conté cada una de mis tragedias. El padre no me pidió más detalles. Me miró como si mirara a un perro lastimado. Me puso la mano en la frente. Empezó a rezar y me salpicaba con agua bendita. Y me dijo que a veces la necesidad nos empuja a cruzar líneas. El problema es lo que se pega del otro lado, así como dándome a entender que me había metido con fuerzas malignas. Me aconsejó devolver lo que pudiera. Ya era imposible buscar al dueño para darle el dinero, pero sí me dijo que podría hacer alguna obra de caridad, algún servicio a quien lo necesitara, para que así la balanza de la vida se equilibrara y con esto se cortara cualquier lazo con lo oscuro. Ese día comencé barriendo la capilla sin que me lo pidieran. Ayudé también allá en la iglesia a acomodar la bodega de las despensas. Dejé en la caja de las limosnas todo lo que traía de dinero. No era mucho, pero lo ofrendé a Dios, pidiéndole que podía despojarme de todo lo que tenía, con tal de que a mi familia no le faltara nada. Así estuve viviendo varios días. Con todo esto, se fueron disipando la mala suerte. Las cosas buenas empezaron a llegar y conseguí un empleo como albañil. Quizá no era el mejor pagado, pero ya me daba lo suficiente para llevar a casa. De aquí mi vida se estabilizó. Fue un capítulo muy extraño y muy oscuro, y aprendí que el dinero que no es tuyo no solo te va a pesar en la bolsa, sino también en el alma. Viene con historias, con sombras, que no te preguntan si tienes hambre. Si hoy estás tentado, piensa en lo que te acabo de contar. La necesidad se quita, la culpa se queda. Y hay suerte que no es mala ni buena, simplemente es justicia. Por eso si algún día la vida te pone una cartera en el camino, espero que tu humildad
sea más grande que tu hambre, porque si no, ya sabrás lo que te puede pasar. No hay herencias más pesadas que las que se arrebatan, puedo jurarlo, porque lo vi con mis propios ojos, con algo que pasó en mi familia. Mi madre, doña Ernestina, llevaba años diciendo que la casita de la colonia debía quedarse conmigo. Yo era la menor, y fui quien cuidó a mi madre hasta el último día de su vida. Baños, medicinas, noches en vela, todos los silencios amargos. Con mi hermana mayor, Verónica, la historia fue otra. Ella tenía un buen trabajo, viajaba, subía fotos con copas y sonrisas. Ella siempre nos decía que tenía ganas de vernos, pero nunca se daba una vuelta por la casa, nunca tenía tiempo. Ella siempre se negaba a estar cerca, quizá le daba repudio la situación. Además de esto, tampoco le gustaba cooperar para comprar pañales para adulto o jeringas o los medicamentos que se necesitaban. Pero eso sí, cuando mi madre murió, Verónica sí se apareció, pero no para ver cómo estaba, sino para pelear la escritura de la casa. Mi madre no dejó un testamento, pero eso sí, ella había dejado de palabra y a conocimiento de todos que la casa iba a ser para mí. Pero esto, como eran solo palabras, mi hermana Verónica me dijo que eso no tenía valor en un juzgado. De esta forma inició una pelea legal, con una sonrisa blanca y un reloj caro. Ella tenía otras posibilidades. Ella podía pagar o incluso sobornar abogados. En cambio, yo no tenía nada. Apenas tenía un trabajo de mediodía, y en los tiempos que invertí por cuidar a mi madre, no pude ahorrar, no pude hacer algo importante. Al final sabía que tenía todas las de perder. Yo no tenía palancas ni contactos, por lo tanto, en el juicio, el juez le dio la posesión a mi hermana. Yo me sentía muy triste. ¿Cómo era posible de que mi hermana, quien nunca estuvo al tanto de mi madre, simplemente quisiera llegar con esa avaricia, con esa oscura y podrida ambición, a quedárselo todo? Verónica se mudó a la casa como si entrara a un hotel. Le hizo algunos ligeros cambios, pintó la fachada, cambió las cerraduras y sacó algunas de las cosas que mi mamá consideraba de valor sentimental, mientras que yo me tuve que ir a rentar un cuartito viejo y a empezar a batallar. Lo que vino después fue una suma de cosas pequeñas que se vuelven grandes cuando insisten. Verónica empezó a enfermar, con una tos dura, como si trajera polvo en los pulmones. Recuerdo que me escribió para pedirme el teléfono del doctor de mamá, y se lo pasé sin mala cara. Ella me dijo que solo era una gripa fuerte, pero en la semana la tos le siguió y parecía que iba empeorando. Por si esto fuera poco, en aquella casa empezó a aparecer una extraña humedad. En las paredes, de tanta humedad que había, empezó a salir moho. Lo raro es que no era temporada de lluvias, y aunque se descartaron fugas, nadie podía entender cómo es que esa humedad estaba ocurriendo. En esa casa cabe mencionar que nunca hubo manchas, nunca hubo humedades. Mi mamá era maniática para ventilar y sobre todo para aplicar mantenimientos necesarios. Sin embargo, en el cuarto principal, el que fue de mis padres y que en ese momento era de Verónica, se brotó un aroma muy raro de esa humedad. Le siguió un aroma a podredumbre. Por si fuera poco, el yeso del enjarre empezó a abrirse en grietas finas que dibujaban ramificaciones como raíces. Verónica me mandaba fotos muy enojada. Me culpaba de haberle entregado la casa en esas condiciones. Y yo le respondí calmadamente de que nada de eso existía antes. Ella no me creyó. Llamó plomeros, albañiles, pagó impermeabilizante, pero todo se reventó otra vez. En una ocasión fui a comprobar todo aquello. Verónica me hizo que fuera, y yo la verdad no le tenía mala fe, aunque me daba tristeza lo que había ocurrido. Me preocupaba que la casa estuviera en malas condiciones. Verónica me contó que la luz se iba constantemente. Me tocó ver cómo es que algunos de los focos titilaban, y a veces la llave del baño se quedaba abierta o empezaba a tirar agua sin razón. Verónica dejó de invitar gente, empezó a aislarse.
Empezó a consultar médicos de una manera obsesiva. Se compraba antibióticos, jarabes, empezó a automedicarse. Para ese momento, me daba lástima lo que le pasaba. Por ello es que a veces la visitaba para hacerle compañía. Mi hermana llegó a contarme que por las noches escuchaba a alguien caminar por el pasillo y detenerse frente a su puerta. También decía escuchar una respiración lenta en la nuca cuando ya se acostaba. Yo no decía nada, pues ¿qué más podía hacer? La casa realmente es como si se hubiera quedado con la energía de mi madre, como si estuviera buscando botar a mi hermana a como diera lugar. Un día llegué a dejarle una sopa. Verónica abrió y les juro que casi no la reconocí. Tenía unas ojeras muy hondas, la piel ceniza, el pelo pegado a la frente por el sudor. La casa también estaba muy extraña. Se sentía el ambiente más pesado y más de ver ahí el retrato de la boda de mis padres, dándole ese toque lúgubre. Me di cuenta que las cosas no estaban bien y le comenté a mi hermana que igual y lo mejor era que remodelara la casa más a fondo, que la vendiera o se deshiciera de ella. Pero Verónica estaba obsesionada. No sé qué le pasaba, pero ella no quería dejar de vivir ahí. Me dio mucha tristeza porque esto, de alguna manera, la fue hundiendo en un hoyo cada vez más grande. Pronto ella volvió al hospital. Me llamaron para que fuera a verla. Ella se reportó con fiebre, con cansancio, con mucho dolor en el cuerpo, y con esto le dieron un diagnóstico que nos cayó como una piedra en la espalda. Se trataba de la misma enfermedad de mamá, la misma progresión, mismo desgaste. El médico habló de genética y estrés. Yo simplemente empecé a creer que la casa se empezó a pudrir y empezó a pudrir a mi hermana. Ya no tenía yo mucho que hacer. Verónica se negó a que yo la cuidara y contrató a una enfermera temporal. Mi hermana dejó de contestarme los mensajes. Vivía entre su cama y el sofá, atrapada por una fatiga terca que no la iba a soltar. Con esto les quiero decir que no hubo mucho que hacer. Mi hermana es como si hubiera enloquecido, y esto sumado a la enfermedad que padecía, la llevó a morir 9 meses después de haberse mudado. 9 meses exacto, que es el tiempo en que tarda en gestarse una vida, y en su caso, fue el tiempo en que tardó la casa en reconocer que mi hermana tenía que salir de ahí, como si expulsara algo a través de un vientre, en este caso, la puerta. Sin embargo, en el caso de mi hermana, ella no salió con vida, sino en una caja de ataúd, directamente al panteón, a ser enterrada. Con su muerte se realizó otro trámite de herencia, y con este, finalmente el inmueble pasó a mi nombre. No sentí un triunfo, solamente un cansancio que me hizo sentarme ahí cerquita de la puerta, como cuando era niña y mi mamá regaba sus plantas. No me atreví a entrar a la casa los primeros días. La verdad es que ya me olía de que algo energético estaba pasando, y por esto es que llamé a doña Piedad, una señora de manos tibias que era muy respetada en el barrio. Era una médium y una curandera. Aquel día, en cuanto llegó, empezó a revisar cada rincón. Ella misma me dijo que las casas guardan energías muy pesadas y que aquella casa aún resguardaba una presencia, y se refirió a mi madre. Doña Piedad siguió viendo las paredes como si estuviera leyendo un libro abierto. Después encendió velas, abrió ventanas, hizo una oración de esas que suenan antiguas, prendió copal, inciensos, y paso a paso fue recorriendo la casa, echando afuera todo lo negativo. Justo al llegar a la recámara donde murió mi madre y donde también murió Verónica, doña Piedad cerró los ojos y se quedó muda, como escuchando algo. A los minutos habló y me dijo con voz baja: «Tu madre no quería a la mayor aquí, no por maldad, sino por justicia. Por eso la casa se le puso encima, porque no era para ella. Pero aquí, por lo que veo, contigo no habrá problema.
tú vas a estar bien. Le pregunté a la señora Piedad cómo es que sabía eso, cómo me lo podía asegurar, pero cuando me dijo que mi misma madre se lo había dicho, y sobre todo, cuando me dijo que mi mamá ya se sentía tranquila y por fin iba a descansar en paz, empecé a llorar. El nudo que tenía en la garganta fue liberado. Las lágrimas parecían no ceder. Fue como si hubiera hecho una catarsis, como si todo mi dolor y mi frustración se hubiera liberado. Les juro que ese día el aire cambió. Todo se sentía diferente. Los días siguientes, la humedad comenzó a secarse, como si alguien hubiera apagado la llave de donde salía esa misteriosa agua. Mandé reparar las grietas, y éstas ya no volvieron a salir. Pinté sin prisa, poco a poco, de un color blanco, para que entrara mucha luz a esa casa. Compré flores. Diario ponía la radio bajita, con canciones alegres. Me ponía a cantar, sobre todo las canciones que le gustaban a mi madre. La casa poco a poco recuperó su olor, así como a jabón y a café recién hecho. Se notaba una vibra de cariño, de amor. Y les juro que después de unas semanas, al entrar al cuarto de mi madre, por un instante creía haberla visto ahí sentada, descansando, como le gustaba hacerlo. No sé si fue mera sugestión o fue real. Sin embargo, sentí que ya todo estaba tranquilo, que ya nada malo iba a pasar. Con esto me di cuenta de que las casas no son solamente ladrillos y concreto, son memorias vivas, respiración, latidos, se conectan con quien las cuida. Por eso es que si una casa te desconoce, créeme que te lo cobra en silencio, en enfermedad, en castigos. Por eso si alguna vez te tienta arrebatar lo que no te corresponde, recuerda esto: hay techos que no te quieren bajo ellos, paredes que te pueden escupir, cuartos que se pudrirán y te pudrirán en alma, porque las casas tienen espíritu y éste sabe bien a quién pertenece. La justicia a veces no cae del cielo ni sale de un juzgado, se cocina adentro, despacito, hasta que todo huele a verdad, y la verdad, aunque a veces tarda, pero siempre, siempre sale a la luz.